Puedo trabajar de sol a sol. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensín y por Globovisión. Tenemos invitado especial Antonio Paiva, él es economista, @apaiva64 para los que lo quieran seguir a través del Twitter y las redes sociales. Antonio, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, Pedro. Bueno, mira, una de las preguntas que se hace todo el mundo es que estamos esperando, pero desde hace varias semanas, la toma de medidas económicas. Se habla hoy, algunos diarios decían el paquetazo, se habla de paquetes económicos, otros dicen que van a ser medidas que van a ir tomando poco a poco. Se esperaba también la reunión del PSUV para que le dieran permiso otorgarle pues el visto bueno al presidente sobre esta toma de medidas. Pero ¿cuáles son, Antonio, las que tú crees que son esas medidas que van a tomar? Y dejamos para después la del aumento de la gasolina, que esa sí Correcto. es la que más está sonando. En realidad, Pedro, para que nuestros televidentes tengan una idea clara, imagínate una familia, el padre recibe la visita de su hijo que se ha casado, que tiene su propio hogar, y le manifiesta con preocupación que le está acabando el crédito, que le están cortando las tarjetas de crédito, que sus ingresos han disminuido, que qué puede hacer. El padre, que lo conoce, le dice, bueno, lo primero que tienes que hacer es recortar tus gastos. Lo primero que tienes que hacer es dejar de estar tomando en restaurantes, en sitios por allí toda la semana, que tu mujer deje de ir a la peluquería todos los días, dejar la regaladera que ustedes tienen con ese pariente que vive en el Caribe, es decir, tienen que ajustarse el cinturón. La gente se preguntará, bueno, ¿cómo es que Venezuela, que recibe entre 80 a 100 millones de dólares diarios, ha llegado a esta situación? Bueno, sencillamente porque la producción de petróleo ha venido mermando. Aquí hay un juego de suma cero. Si este es uno de los productos que en el mundo, si tú dices que vendes, alguien compra. Si el país, la nación que produce el petróleo, tiene cifras opacas o no las da con suficiente claridad, pues la contrapartida de las naciones, de los países que compran, dice más o menos que pareciera optimista la cifra esa que está dando el Ministerio de Petróleo, de que estamos produciendo y vendiendo 2.700.000 barriles. Parece ser que la cifra es bastante menor, pero aún dándole el beneficio de la duda, también ocurre el fenómeno de que están bajando los precios. Tú lo estabas mostrando, el año pasado estuvieron sobre 100, este año probablemente estén por debajo de 95 en promedio. Eso significa que la única actividad productiva que le está generando dólares, liquidez a Venezuela, es la actividad petrolera, que va en merma. Y si además tienes que en este momento no se está exportando ninguna otra cosa, que los ingresos por turismo han caído, que los ingresos por exportaciones no tradicionales han caído, pues estamos en una situación muy crítica. Y a pesar de que el tema de la gasolina lo trataremos después, pero sí es bueno decir que Venezuela está importando gasolina porque nuestras refinerías están en un estado de mantenimiento absolutamente crítico. Hay un incendio a cada rato, no se está produciendo lo que el país consume, entonces estamos cometiendo uno de los disparates económicos más grandes, que es comprar gasolina a precio internacional para venderla en el mercado interno a precio subsidiado, y eso genera, como tú decías, todo el despilfarro y todo el contrabando que se está dando. Claro, bueno, ya que tocas el tema de la gasolina, creo que es el más polémico en este momento, vamos a hablar de eso, porque muchas de las personas, yo lo que leo en Twitter y lo que leo de algunos analistas, hay una aceptación por parte de la población en general que sí se debe aumentar el precio de la gasolina, porque saben que los precios son ridículos. Una botellita de agua te cuesta mucho más que llenar un tanque de gasolina, a veces más la propina que le estás dando al bombero que lo que estás llenando. Por cierto, también, Pedro, que allí hay una cosa curiosa, que algunas estadísticas están mostrando que el sector donde hay cero ausentismo laboral es de los que trabajan en los surtidores de las estaciones de servicio. Bueno, ¿por qué? Porque la propina, cuando tú vas a echar gasolina, bueno, le dejas lo que resta de 5 bolívares o lo que resta de 10, y entonces con ellos los que trabajan allí ganan 4, 5 y hasta 7 veces lo que es el salario por trabajar allí. Evidentemente, los estímulos que hay para trabajar son muy grandes porque el ingreso es muy alto. ¿Por qué existe el contrabando?
no solo en el Táchira y en el Zulia, sino también por Falcón, por Oriente, por Apure, por Guayana, sencillamente porque ¿quién no va a intentar exportar gasolina cuando el precio internacional de Venezuela es 0,01 dólar? Y en Colombia, en Brasil, en las islas del Caribe es 8 dólares. Los incentivos son tan grandes que es imposible detener. Y cuando algunos uniformados se meten por allí, pues entonces tú justificas cómo es que ha habido, no justificas, te explicas pues por qué hay tantos volúmenes de contrabando por ese disparate de tener ese precio, que al final lo que genera son despilfarros, un mal uso. Hay familias en donde hay el papá, la mamá y un muchacho, y esa familia tiene 4 carros, claro, no les cuesta, porque el precio de la gasolina es tan pequeño que hay un estímulo al despilfarro. Así es. Pero Antonio, nosotros entonces estamos viendo esta situación, el público en general, repito, acepta que el precio de la gasolina tiene que subir, pero también dicen, bueno, yo también quisiera ver por parte del Estado un esfuerzo, como tú decías desde un principio, de una organización, no es que quieran un paquete económico, pero dice, bueno, tenemos que ver también de que no se puede seguir dando estímulos a otros países si nosotros estamos la gente reclama que se acabe la regaladera de gasolina a otros países, la gente reclama que el propio gobierno, el propio ente, que es el que va a tomar la decisión, tenga más control de sus gastos, que haya menos despilfarro y que haya más eficiencia, porque cuando una persona va a un hospital o va a solicitar cupo para un hijo o va a tramitar cualquier cosa en una oficina pública, no hay manera de que eso funcione de la manera correcta, como funciona en cualquier otro país. No es absolutamente injusto que una señora viuda va a buscar su pensión y tiene que pasar 3, 4, 5 veces para que le resuelvan el problema, y hay otros caminos expeditos, pero en contra del bolsillo de la familia. Ahora, ¿cuánto estimas tú que va a subir el precio de esa gasolina? ¿Se hará por partes? ¿Y cómo va a afectar eso a la ya inflada inflación, valga la redundancia? Bueno, yo tengo un criterio muy personal, pues, que es que mientras ese precio no se aproxime al precio internacional, vamos a seguir teniendo los mismos problemas de filtraciones, de contrabando y de despilfarro. Pero como quiera que el gobierno dice que tiene costos políticos, yo creo que los venezolanos no somos tan tontos ni tan estúpidos como para no entender una medida, si esa medida está dentro del corte de la regaladera a otros países, si está dentro de un programa para mejorar el transporte público, si está dentro de un conjunto de disposiciones para que el gobierno no gaste de manera despilfarradora y se acabe la corrupción, pues la gente va a entender que hay que hacer un esfuerzo para que ese precio de la gasolina no siga siendo regalado. Pero ellos están hablando por allí, como tú decías, entre 2.75 y 3. Mi opinión es que si van a asumir un costo político, que lo asuman lo más alto posible. Yo creo que eso debería estar en no menos de 5 bolívares el litro, porque cuando tú, yo y los economistas y los que son analistas de este tema ven la estructura de costos del transporte, la estructura de costos de las empresas, el impacto de los combustibles es realmente muy pequeño en el precio final. De allí que si se presenta algún alza desmedida en los precios del producto final, debe ser producto de una maniobra de incrementar los precios para hacer ganancias muy rápidas, porque no se justificaría que haya un aumento en el nivel general de precios originado por el ajuste de la gasolina. Esa es mi opinión. Sé que es polémica, que hay gente, sobre todo del sector gubernamental y muchos de los políticos también de oposición, que dicen que el único regalo o la única renta que tienen de verdad los venezolanos es el del precio de la gasolina barata, lo cual es un disparate, porque apenas el 20% de la población tiene vehículos, en tanto que el 80% de la población está condenada a un servicio de transporte desagradable, maloliente, deficiente, totalmente incumplidor de los horarios, y es ese 80% de la población el que paga el subsidio del 20% que tenemos vehículos. Y en cuanto a la disciplina fiscal, ¿tú crees que se pueda tomar algunas medidas que también colaterales al aumento de la gasolina?
Efectivamente, el gobierno, como se le han mermado los ingresos, ha ido a la banca internacional. Es un secreto a voces entre los economistas que aquí está una misión del Fondo Monetario Internacional. Ellos lo han negado, han dicho que aquí no se ha llamado. Bueno, el idioma español es muy rico, que no se les llamó, sencillamente se les invitó. Okay. Y el diagnóstico que han hecho es que precisamente tienen que mejorar la eficiencia en el gasto fiscal, tienen que reducir un conjunto de programas, tienen que salir de ese conjunto de reposeros, de gente que está en la administración pública que no hace nada, que dice que hace actividades políticas y ni siquiera esas actividades políticas las hace, pero cobran un sueldo todos los 15 y todos los últimos. Es decir, hay que hacer una drástica reducción del gasto fiscal, del déficit fiscal, que en mi opinión es el principal generador de inflación en Venezuela. Y ellos han ido a la banca internacional y la banca internacional les ha dicho, sí, cómo no, nosotros tenemos el dinero y estamos dispuestos a prestárselo, pero ustedes tienen que ajustar su coordinación macroeconómica, tienen que tomar un conjunto de medidas para que la balanza de pagos se torne positiva, tienen que disminuir esa locura que hay con los precios internos, que hay precios que son desmedidos cuando tú vas a comprar para nuestros hijos, ahora que viene la temporada escolar de inicio de clase, un blue jean, y el blue jean en Venezuela cuesta más caro que en el exterior. Pero por otro lado tienes tú que aquí un kilo de queso o de leche o de café está 4 y 5 veces más barato que en los países vecinos. Entonces, y ni siquiera es el contrabando, ahí está otra cosa más terrible, que es el bachaqueo, que ahora vemos en los automercados donde nosotros vamos, un conjunto de gente que no es propia de los parroquianos. Sencillamente van a comprar esos productos subsidiados para venderlos después a orilla de los barrios 10 veces su precio, lo cual genera, por supuesto, una distorsión social terrible en contra de las personas y de las familias de menores ingresos. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, Antonio, pero quería hacer una pregunta al aire sobre, ya que tú asumes la posibilidad, y mucha gente lo dice, que se está negociando por acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hoy un país como Ghana dice, mira, no, estoy perdiendo poder adquisitivo, defender su moneda. Necesito defender la moneda, a ver cuáles son qué conjunto de medidas van a aplicar allá, a ver si aquí van a ser parecidas y cuáles son esas otras medidas que crees tú que puedan tomar. Ya regresa.